Bueno, si arrancamos ahí estamos. Hola alumnos, vamos a hacer un poquito una ampliación sobre vimos el alcohol fetal, el síndrome del alcohol fetal como uno de los ejemplos o como el prototipo de una de las posibles consecuencias en los bebés en el área cognitiva y en el área física del abuso de una sustancia legal como es el alcohol. Ahora vemos en esta fotografía un poquito un resumen de lo que pasa durante el embarazo con otras sustancias. Vamos a hablar un poquito de sustancias. En general siempre hablamos de sustancias legales o ilegales y cuando nos hablamos de una sustancia en particular no estamos hablando de cualquiera, de droga. Droga es cualquier sustancia que es capaz de producir una reacción en el cuerpo o que es capaz de producir una reacción en un organismo vivo. Entonces drogas son todas, de la aspirina hasta la cocaína, hasta todas son drogas. Lo que sí hay legales y hay ilegales, y sobre todo lo que más nos vamos a interesar son aquellas que son usadas o abusadas o buscadas por los efectos durante su toxicidad, es decir, que producen efectos tóxicos, pero que estos efectos pueden llegar a ser inductores de una dependencia a largo plazo. ¿Y cuáles vamos a hablar básicamente? Los estudios de las sustancias en el cuerpo tienen muchos años, sobre todo las consecuencias en los niños. Ahora vamos a ver una imagen de lo que pasó en los años 60 aproximadamente, 58 al 60, 65, que fue en Alemania, donde se desarrolló una droga que se llamaba talidomida, y en realidad la talidomida era una medicación que se dio para que los chicos, para que las madres, sobre todo estaba apuntada hacia las embarazadas, para evitar los vómitos que se suelen dar durante los primeros meses de embarazo, la hiperemesis gravídica que se llama habitualmente. El vómito es muy frecuente durante el embarazo. Y en ese momento no se sabían todavía que una sustancia, cualquier medicación o cualquier droga que reciba el cuerpo, cualquier sustancia que pueda recibir el cuerpo, lícita o ilícita, podía traer consecuencias importantes en la formación del bebé. Y fíjense en lo que produjo: miles de nacimientos de chicos sin brazos o sin piernas. Esa fue la consecuencia del uso de la talidomida durante esos años y por desconocimiento. Lo que sí nos abre el gran desafío de no poder ser obtusos, no poder estar cerrados a reconocer que las drogas producen en más o en menos efectos sobre el cuerpo del bebé. Podríamos encarar el tema de las drogas tanto en el bebé como también en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque hoy el uso y abuso de sustancias ha bajado muchísimo la edad de los primeros contactos con sustancias. Y esto se observa en la escuela, en las consecuencias que trae a nivel de aprendizaje, trastornos de conducta, deterioro de memoria, fallos en la resolución de cálculos, en la comprensión, chicos que tienen pensamientos cada vez más concretos, pierden el interés por el otro, la empatía, etcétera, todo por el uso o abuso de determinadas sustancias. Vamos a hablar un poquito en general. Siempre hablamos de uso, aquella persona que habitualmente ha probado alguna vez alguna sustancia; abuso, si empieza a hacerlo en forma continua o seguida y ya empieza a traer algunos problemas a nivel familiar, social o personal, no muy graves. Ya después pasamos al caso de dependencia, cuando la persona, ya cuando hay abuso, ya empieza a haber problemas, es decir, faltos en la escuela, faltos en el trabajo, cae el deterioro de esos chicos que están terminando, están haciendo el secundario y se viene abajo el rendimiento, o en la universidad y se viene abajo el rendimiento, buenos estudiantes y se viene muy abajo el rendimiento. Personas que empiezan a faltar al trabajo porque tienen efectos residuales al otro día de haber estado consumiendo o porque prefirieron quedándose consumiendo en la casa.
familias que empiezan a tener problemas económicos, esposas que se quieren separar porque se están más interesados en las drogas. Y acuérdense que generalmente son efectos que las personas no admiten como problemáticos. Siempre un consumidor te va a decir que el problema es la mujer, que el problema son los padres, los hijos, que el problema es otro, no él. Y mucho menos va a admitir que la sustancia que es el habitué que consume es la causante de sus problemas económicos, familiares o la amargura de los demás. Muchas veces ya cuando hay dependencia hay una necesidad corporal, física y psicológica de buscar la sustancia. Y para eso ya empiezan por ejemplo, derivar dineros que son para la casa, la compra de alimentos, pago de impuestos, etcétera, son derivados para la compra de sustancias. Se ponen en deuda por las compras de sustancias, dejan de hacer lo que están haciendo, se van de la casa, se van del trabajo, dejan tareas, venden cosas que están en la casa para poder conseguirlo. Ya ahí estamos hablando de un deterioro grande a nivel social, familiar, laboral, económico, etcétera. Estamos hablando de una dependencia. Y sobre todo la dependencia también se caracteriza no solamente por la búsqueda, sino que si no tiene acceso a la sustancia, le agarran síntomas de abstinencia. Los síntomas de abstinencia van a variar según la sustancia con la que se estuvo abusando y de la cual se depende, pero más o menos va a tener algunas características en comunes, como puede ser la irritación, la falta de sueño, dejan de comer, vómitos. Hay algunos síntomas, por ejemplo, la heroína, los derivados morfínicos tienen síntomas muy graves con vómitos, diarreas, cefaleas, pueden tener convulsiones. La cocaína a veces puede producir unos efectos también de irritabilidad, ansiedad, náusea, vómito, dolor de cabeza o convulsión. Hay otros que son mucho más leves. La marihuana tiene efectos más leves, prácticamente son a veces alteraciones del sueño, alguna alteración del apetito, alguna cuestión de ansiedad, pero sí tiene algunos síntomas leves, pero los tiene, igual que el cigarrillo. El alcohol puede llegar a tener temblores, falta de sueño, alucinaciones, delirios. Un cuadro que se llama Wernicke-Korsakoff se puede presentar en una persona que abusa durante mucho tiempo de alcohol y de golpe se le suspende la administración del alcohol de golpe. Puede producir un cuadro de abstinencia muy, muy grave, y algunos de estos cuadros de abstinencia pueden ser incompatibles con la vida. A veces los cambios son de tipo conductal, como se ponen violentos, enojones, todo eso, porque siempre van a encontrar una causa, pero es por la falta de la sustancia, como es en otras. Ahora, vamos a ver cómo es el tema de las sustancias en el embarazo y qué sustancias. Vamos a empezar a hablar un poquito de las más frecuentes. Una de las más frecuentes que se usa y que posiblemente dentro de no mucho tiempo la tengamos legalizada, y también la legislación más o menos se va a parecer, yo supongo se va a parecer a las regulaciones que tiene el alcohol, es decir, prohibida la venta a menores de 18, se recomienda su abuso que no sea, que es el tetrahidrocannabinol o cannabis o marihuana. Eso seguramente dentro de poco lo vamos a tener, como Uruguay y otros países más lo vamos a tener habilitado, y no solamente como una cuestión de medicina, sino también recreativa o un uso recreativo. Pero igual que el alcohol, es un arma que yo considero que particularmente para mí el cannabis tiene una referencia en el alcohol en cuanto a los riesgos y a los cuidados, porque también ya vimos cómo el síndrome del alcohol fetal puede producir hasta un aborto espontáneo o un nacimiento prematuro, un niño de bajo peso nacido con problemas cognitivos para toda su vida, si la madre ha tenido problemas de ser alcohólica o abusadora de alcohol durante el embarazo. Ya vimos cómo los adultos pueden empezar a tener graves trastornos de memoria, sobre todo al principio, que empiezan a abusar del alcohol, cambio de estado de ánimo, del sueño, el proceso de pensamiento se lentifica o cambia. Y después vienen, con la marihuana pasa algo muy parecido, sobre todo el tema de memoria, aunque te parezca que no, pero el abuso va trayendo problemitas de memoria, no solamente las consecuencias propias que son de tener más apetito después del uso o el abuso,
sino también algunas cuestiones de irritabilidad, trastorno del sueño. En algunas personas que son más propensas o que tienen algunas enfermedades previas, pueden producir cambios de procesos de pensamiento. Hay una cuestión que se le ligó mucho a la cultura del tetrahidrocannabinol y las cuestiones de la naturaleza. Y en realidad no es tan así. No es que porque sea natural es benéfica y sobre todo son personas que en esta cultura después niegan o rechazan cualquier tipo de intervención de otro tipo, a veces hasta te rechazan antibióticos u otros medicamentos porque no son naturales. No, tampoco es natural que dejen los estudios, tampoco es natural que hagan otras cosas cuando el uso ocasional o el uso ocasional, estoy hablando, un uso ocasional sería, por ejemplo, en esto que se habla habitualmente de uso recreativo, unos fines de semana, cuando uno sale, alguna situación muy puntual, no está fumándose 3 o 4 porros por día. Eso ya no es uso recreativo ni uso ocasional. Eso ya es hasta podría decir que si yo le saco de golpe esos 3 o 4 porros por día y el otro día no va a estar muy contento, ya es un síntoma de abstinencia. Bueno, pero los problemitas de atención, también aparecen problemitas de atención. Una cosa que se sabe ahora, que tiene que ver no solamente con el embarazo, pero sino con después. No se recomienda que la madre usadora o abusadora de cannabis dé el pecho, porque se ha visto que los chicos empiezan a perder peso, empiezan con alteraciones cognitivas y se retrasan en el desarrollo psicomotriz. Entonces puede aparecer hiperactividad o se le empieza a relacionar con las cuestiones de hiperactividad. También se relacionan, todavía está en estudio, pero algunas cuestiones de que la criatura pueda ser hiperactiva puede tener con el uso o abuso de sustancias durante el embarazo. Y también trastornos de ansiedad. Más que todo, una de las cositas que se vio del uso y abuso de tetrahidrocannabinol en el embarazo, acuérdense, si van a ser madre, van a tener que dejar de fumar o no darle el pecho. Y darle el pecho es una cosa muy linda. Yo no lo pude hacer, pero no lo pude hacer con ninguno de mis hijos, digo. Pero para una madre sí, es una cosa muy hermosa poder tener esta vía de comunicación con su hijo a través de eso. Y a veces te lo puedes sacar, aunque parezca tan light el cannabis, no, se desaconseja darle el pecho si sos fumador de cannabis. A largo plazo, retraso en habilidades y memorias verbales, sobre todo. Memoria verbal puede ser una consecuencia del uso y abuso de marihuana. Otra también muy común, pero más pesada y sin duda mucho más compleja y mucho más peligrosa. La cocaína. Acuérdense que la cocaína actúa de por sí como una... No había dado nada yo de esto, no. La cocaína actúa de por sí como un vasoconstrictor, es decir, si te cortaste un dedito y te sangra un poquito, te pone un poquito de cocaína, se cierra y deja de sangrar. ¿Por qué les cuento esto? Porque los primeros veces que se empezó a utilizar la cocaína, fue precisamente lo que en ese momento el mismo barbero era el dentista y era el que iba pueblo en pueblo vendiendo cosas. Entonces se dieron cuenta ellos que si usaban cocaína para sacar una muela, la persona le dolía mucho menos y dejaba de sangrar enseguida. Porque también es anestésica, actúa tiene un efecto anestésico la cocaína. De hecho, cuando ustedes ven que alguien se frota un poquito de cocaína sobre las encías, en realidad no está buscando el efecto de la cocaína ahí, sino está probando a ver cuánto le quita la sensibilidad. Mientras más le quita la sensibilidad, mejor es la calidad de la cocaína. No es para que ustedes lo usen, les comento porque a veces se ve en las películas cómo se frotan cocaína sobre las encías. Bueno, el tema es que si durante un embarazo, todos esos vasitos, primero los vasitos cerebrales del bebé y los vasitos que están relacionando, que están uniendo la placenta con el útero, es decir, ese lugar donde pasa la sangre de la madre a través de esos vasos muy pequeños, para hacer sangre del bebé a través del cordón umbilical, esos vasitos son tan pequeños que se cierran. Entonces, ¿qué puede producir? Que el bebé no pueda seguir viviendo, que haya
un aborto espontáneo, que nazca muy prematuro y muy inmaduro, con muy bajo peso, que nazca mucho antes de lo que tiene que nacer. Pueden nacer con lesiones cerebrales, inclusive con parálisis cerebrales, porque empiezan a sangrar un montón después que nacen. Y las consecuencias, o sea, pueden ser tan graves como esa o como puede tener graves problemas después de nacido, si el abuso no ha sido tanto de la cocaína o ha logrado zafar ese periodo de la madre, pueden ser con trastornos de tipo de personalidad, hiperactividad, ser los chicos por los que tienen sobre todo alcohol y cocaína tienen trastornos de conducta cuando son más grandes. Eso es raro, pero ¿por qué? Pero algo también es un retraso cognitivo que puede durarle durante gran parte de su vida o durante toda su vida. También son más propensos después también tener trastornos como tipo depresión, trastorno de ansiedad, pánico cuando son adultos. Una relación que yo no les comenté, hay una enfermedad que después vamos a ver, la que es del adulto, que es la psicosis esquizofrénica, que es lo que nos queda a nosotros dentro del breviario médico de las locuras, que es lo que más se parece a lo que habitualmente se conoce como locura, mal conocida y mal relacionada, pero es esa, la esquizofrenia. Es la persona que padece de delirios y alucinaciones. Cualquier criatura que tiene, que si tiene una propensión, porque hay algunos factores heredofamiliares y otros factores que pueden tener que ver con la incidencia de la aparición de la esquizofrenia, pero el uso y abuso de sustancias a temprana edad, durante el embarazo, pero sobre todo a temprana edad, los alemanes ya saben que aún la marihuana, si empiezan a consumir antes de los 14 años, la incidencia o la probabilidad que terminen haciendo un brote psicótico es muy alta. Es muy alta, aún con marihuana. Se puede manejar cuanto más con cocaína, con metanfetaminas, con ácidos o derivados de heroína o los opiáceos. Eso es muy grave. Entonces dijimos cocaína. Y si no me creen, acuérdense de Maradona y los vasitos cerebrales, como lo tenía el cerebro frío porque ya no funcionaba. Cuando estuvo en su época más brava, cuando se le intentaba de consumo de cocaína, siempre fue un gran cocainómano, su problema siempre fue la cocaína. Acuérdense en cuando trataba de hablar, que entraba en estas cuestiones de o repetir, o esperar, o silencios. Estaba buscando tratar de enlazar dos palabras y tratar de armar una frase, pero le costaba muchísimo. Y eso es producto de las secuelas que trae el consumo de cocaína. Y eso que él calculó que no usaba la común, digamos que debe haber usado algo muy especial, pero bueno, si pueden imaginar si eso le produjo eso a Maradona, ¿qué le puede producir el Paco, que son todos los residuos tóxicos en un chico que está consumiendo de 10, 12, 14 años, que está consumiendo antes de ir a la escuela o no va a ir a la escuela después de consumir? Aparte es sumamente adictivo, el Paco es sumamente adictivo. Otra de las drogas, no tanto se ve tanto acá no tenemos tanto heroína y opiáceos. Alemania, países europeos sí, y les digo porque a veces el uso y abuso de sustancias tiene que ver con las cuestiones económicas del país, es decir, la proximidad. Nosotros acá tenemos mucho más proximidad y más facilidad para producir en Perú, Bolivia, Argentina, norte de Argentina, centro de Argentina, etcétera. Brasil, etcétera, tenemos más posibilidad para producir hojas de marihuana y tetrahidrocannabinol. Las drogas de síntesis, las metanfetaminas o anfetaminas, son más de países europeos. Acá hay bastante. Acá aparece como pastillas, están las de síntesis como el éxtasis, pero también están los ácidos, que son los que se ponen, o cartoncitos le llaman, que son los que se ponen habitualmente o en el ojo o en la lengua, o debajo de la lengua, se aspiran. Eso tienen como característica que al ser de síntesis, muy pequeñas cantidades pueden tener altos efectos y altos niveles de toxicidad. Yo no les voy a hablar ahora de cuáles son los problemas de sobredosis o muerte también por el tiempo, o cuáles son las sustancias, porque si no nos tenderíamos mucho. Pero sí que sepan que uno de los daños más grandes que puede tener una criatura en cuanto a la componente
en su capacidad de aprendizaje y todo, es que caiga en el uso o abuso o dependencia de alguna de estas sustancias. Los consumos trae consecuencias, a veces consecuencias físicas, emocionales, de aprendizajes, también en cuanto a las relaciones sociales, todas estas pueden estar, más la probabilidad de que a veces el uso o abuso de sustancias, ¿vino tú? El uso de sustancias, mira, esté acompañada por alteraciones, claro, conductas sexuales desaprensivas o con poco cuidado, entonces es mucho más fácil que también aparezca alguna hepatitis, un HIV, o alguna sífilis o alguna gonorrea. Vimos las consecuencias de la sífilis, de la gonorrea, del HIV en el bebé, que puede estar durante el embarazo. Entonces todas estas sustancias pueden traer consecuencias y hay que tener mucha precaución. Y bueno, esas son algunas de las acuérdense, hay algunas que son más livianas, pero algunas que pueden producir inclusive el aborto espontáneo. O consecuencias de por vida, pero todas en más o en menos le traen. Y cuando le digan no, porque la marihuana no me leas un artículo de una revista, por ejemplo, de THC. No, tráeme un artículo de un centro de medicina o algún centro universitario que haya estudiado muchos casos. Y quien ha vivido, quien ha visto lo que es la consecuencia cuando hay, porque a veces se empieza con esta cuestión de que no, lo controlo, soy abusador y no, pero cuando uno empieza a ver el desgaste y la destrucción que produce a nivel familiar, te das cuenta que no hay ninguna que sea tan liviana. Sí que algunas ustedes van a empezar a compartir más porque socialmente y legalmente van a estar adaptadas, como ya el alcohol lo está y el tetrahidrocannabinol muy probablemente lo esté. Otra de las que están legalmente aceptadas son las medicinas. Hay que tener cuidado con algunas benzodiazepinas, sobre todo alprazolam, clonazepam, flunitrazepam, rohypnol. Hay muchas de estas sustancias, algunos anestésicos, por ejemplo, la ketamina es una sustancia que se usa habitualmente anestésica, es muy difícil de conseguir por ese motivo, pero las consecuencias que puede producir a nivel cognitivo, delirios, alucinaciones durante la intoxicación o durante la abstinencia, etcétera, son muy grandes. Las benzodiazepinas son mucho más sencillas de conseguir, por son medicaciones que usan muchísimos médicos. El cardiólogo, si estás con hipertensión basal o nerviosa y te ves muy nervioso, y antes que estés con mucha presión te va a dar un ansiolítico, y un médico por ahí, un nutricionista, si estás muy ansioso te va a dar un ansiolítico, y si no dormiste, le dijiste al clínico, no podés dormir hace unos días, te va a dar un ansiolítico. El tema no es esa cuestión de ese uso o dentro de la indicación, el tema es la continuación del uso fuera de la indicación médica y el abuso. Y a veces se usan o se buscan para hacer estas famosas combinaciones o jarras locas, etcétera, de mezclar diferentes tipos de medicamentos. Bueno, cuanto más si una chica está consumiendo este tipo de sustancia y no sabe, más todavía si sabe, que dentro de su útero está creciendo un bebé, no lo va a tolerar y las consecuencias van a poder quedar ahí. Así que bueno, esto era para extender un poquito más sobre uso, abuso, dependencia y efectos de la sustancia. Hoy, chicos, una de las cuestiones, acá nosotros en esta ciudad todavía no lo vemos, sí, en esta ciudad hay muchos problemitas de jalar, o sea, sobre todo los chicos, ahora yo ya estoy un poquito más fuera del tema, de cuando estuve trabajando en hospital, que era más frecuente trabajar con ese tipo de patologías, pero en nuestro momento acá lo que tuvimos problemas con los chicos jóvenes era o que abusaban de los aerosoles, o buscaban aerosoles para dar la vuelta, sobre todo el POET y algunos otros más, intoxicarse con eso, también con los pegamentos que tienen tolueno para ponerlos en bolsita y aspirar el efecto. El Poxirran era uno que se usaba mucho y que ahora por ahí para comprarlo un chico de menor de edad por ahí muchas veces en la ferretería no te lo vende. Ya se han puesto legislaciones nuevas, se hacen cada vez más cuidado, pero el tema es también, ustedes saben que no es lo mismo una ferretería súper grande que tiene personal adiestrado para eso que ir a una de barrio que por ahí está el... Entonces sí, no se debería vender a los menores de 18 años pegamentos con tolueno.
epoxirrarane característico. Bueno, algunos chicos aspirar otras cosas, algunos diluyentes, aspirar naftas, pero sobre todo diluyentes. Eso era lo que en los grupos de chicos teníamos más problemas con eso, con los inhalantes. Se llaman drogas de tipo inhalante. Y en Buenos Aires, que siempre por ahí que hablábamos o veíamos en algún congreso o algo, el grave problema que tuvieron ellos, que todavía creo que lo tienen, que fue una ola que le pegó muy, muy mal y sobre todo las consecuencias que trajo en los colegios fue gravísima, es el Paco. Los derivados, cuando empezó a haber fábricas es decir, el proceso de la cocaína ya no se hacía solamente en la selva o en las zonas boscosas donde se producía la hoja, sino que se había trasladado a la purificación o algunos otros procesos más, se habían trasladado más para la zona cerca de la ciudad. Las basuras de la cocción de cocaína se amalgazan y se crea una pasta que no es pasta base, sino es el Paco. Es muy tóxica, es muy adictiva, muy adictiva. Yo he visto chicos y es increíble verlos, chicos, muy jóvenes, calculo que estarían entre el más chico no sé si tendría 8 o 10 años y el más grande unos 16 o 20. Parecía que estuvieran hablando todos niños, no eran, aún los más grandes, el de 20 o más de 20, parecía tener esa edad, pero parecía que estuvieran hablando, riéndose sin ningún tipo de sentido. Casualmente habían salido y mostraban ahí dos teléfonos que habían obtenido, se habían robado 2 teléfonos. Esto fue en un tren en Buenos Aires. Ya pensando cómo lo iban a ofrecer o pensando cuánto iban a conseguir, pero sin ningún tipo de escrúpulo ni ningún tipo de, yo creo que no había inclusive ningún tipo de reconocimiento social. Si alguien se acercaba o hablaba con ellos, no registraban absolutamente nada de algún límite o por supuesto a ese chico no le podés decir, che, ¿qué haces que no estás en la escuela? Aparte ya de por verlo, ese chico va a necesitar por supuesto su escuela, pero va a necesitar también un apoyo porque ese chico ya no tiene un proceso de pensamiento, tiene mucho más lento, mucho más paradipsiquia, mucho más un diálogo completamente concreto, risas inmotivadas, en fin, fue un cuadro bastante bravo. Yo no lo había visto, que si bien trabajo, antiguamente trabajaba más con personas con abstinencia o durante las intoxicaciones, ver los efectos a largo plazo que producen y la cocaína y el Paco cada vez se abandonan más, se abandonan la higiene, abandonan el elemento, abandonan todo, lo único que se concentran en levantarse, hacer alguna changa, digamos, para conseguirse algo, irse a comprar Paco, fumarse Paco, volver a salir, volver a hacerse alguna changuita, volverse y después descansar un rato y nada más, es todo lo que hacen. Higiene personal, alimento, todo, ya pasan a un segundo, tercer caso. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero no va a ser para esto. En cuanto a legislaciones, países que tienen, si les interesa, ojalá vuelvan los lentos, dijo. No, ojalá vuelvan algunas clases presenciales y podemos charlar un poco de esto. Si les interesa, si no, le pueden avisar a Alan y podemos darle alguna otra clase un poquito más extensa o sobre algún otro tema. Pero esto estudienlo bien, porque ustedes futuros, próximos y buenos profesionales psicopedagogos van a tener que saber reconocer cuándo, porque no le van a decir, aparte, inclusive si por más que sean chicos, menos le van a decir que anduvieron consumiendo o que consumen, y ver los efectos o sospechar que una madre pudo haber tenido ese tipo de problemas cuando vean alguna criatura con necesidad de sus servicios y de su ayuda. Che, gracias, nos vemos.